Muchísimas gracias. Mi nombre es Dante Elmer Monroy. Soy docente investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Queda en Perú, a 3.850 metros sobre el nivel del mar. Voy a compartir con ustedes este trabajo importante titulado El profesionalismo médico y su asociación con la intención de deserción en estudiantes de medicina peruanos durante la pandemia del COVID-19. Bien, bien sabemos nosotros, desde diciembre del año 2019 se tiene en Wuhan el reporte de conglomerado de neumonías. Luego, el 1 de enero, el cierre del mercado de pescados y mariscos. Posteriormente, el 7 de enero, los científicos chinos identifican una nueva cepa, coronavirus. Y posteriormente, el 9 de enero, se tiene la primera muerte por coronavirus. El 12 de enero, la secuencia genética de coronavirus para que se desarrollen kits de diagnóstico. El 20 de enero se reportan ya aproximadamente 223 casos en 4 países, ¿sí? Y el 21 al 23 de enero el primer caso en Estados Unidos. El 24 de enero, de igual forma, se tienen los primeros casos en Europa. Y finalmente el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud convoca la emergencia o declara la emergencia de salud pública de importancia internacional. Dado el hecho, a Perú llega el primer caso reportado el 6 de marzo del año 2020. En ese entonces, el presidente Vizcarra es quien da eh, esta noticia desagradable. Y a partir de ahí se empiezan a emitir una serie de decretos supremos, como la 044-2020, donde se declara el estado de emergencia aquí en Perú, respecto a las graves circunstancias que afectan la vida de la nación, las consecuencias del brote del COVID-19, y se declara el cierre temporal de universidades. Posteriormente a ello, se emiten los decretos legislativos la 1465, la 1496, que tienen que ver muchísimo con todo lo relacionado a la educación superior universitaria, la asignación de presupuestos. Estuvimos pues en una situación de incertidumbre porque no conocíamos el comportamiento exacto de este virus, que ciertamente causó estragos en nuestro país y a nivel mundial. Frente a ello, se tenía muy bien que señalar el aspecto del profesionalismo en medicina y cómo estaba el proceso o el estado de abandono de los estudiantes de las facultades de medicina y qué intención tenían ellos de abandonar los estudios y finalmente ver pues el propósito de este estudio. Como profesionalismo médico, tema importante, se estructura como valores, habilidades profesionales que incluyen, además de componentes derivados del humanismo médico, ¿sí? Y que tienen que ver muchísimo estos tres aspectos importantes en la formación universitaria. Por un lado, la empatía clínica. Por otro lado, el trabajo en equipo y habilidades de aprendizaje permanente. Estos tres aspectos fueron estudiados en esta investigación en relación al profesionalismo médico. Sin embargo, también queríamos ver la situación del abandono de la educación médica, qué es lo que sucede con nuestros estudiantes. Este abandono académico puede ser lógicamente debido a muchos factores que pueden reflejar una serie de estructuras, estrategias educativas disfuncionales, como los criterios de reclutamiento de estudiantes y el desarrollo del plan de estudio, así como los procesos de enseñanza, aprendizaje, entre otros. Este abandono puede estar asociado a una pérdida económica importante y a una falta de calificaciones formales transferibles, ya que en ese momento estuvimos todos experimentando la enseñanza virtual y estuvimos pues todos en nuestras casas, dado el hecho de que teníamos el decreto de supremo de inamovilidad. El aspecto de la intención de abandonar los estudios durante la pandemia, hay tres aspectos que están relacionados en los estudiantes que optan por abandonar los estudios.
Uno fue identificado el síndrome de Burnout, luego la depresión, luego la ansiedad. Tal es así que en China el autor Ping indica que a menor disposición indica la menor disposición a convertirse en médicos y un mayor sentimiento de arrepentimiento por haber elegido una carrera médica. Ese era el aspecto que se estaba viviendo en China y en Perú. Sin embargo, los autores Valladares Garrido y Quiroga Castañeda calculan ciertamente que 7 de cada 10 estudiantes de medicina peruanos expresaron estar insatisfechos y sufrieron un mayor estrés con cambios del proceso de aprendizaje durante la etapa de la pandemia, mientras que uno de cada 4 de ellos sufrieron depresión o dio positivo en el tamizaje de ansiedad durante la pandemia. Ante estos hechos, nos planteamos el objetivo de esta investigación, que es caracterizar la asociación entre el profesionalismo médico y la intención de deserción durante la pandemia en las escuelas de medicina peruanas. Para ello, tenemos dentro de los métodos, el tipo de diseño de investigación fue prospectivo, analítico, transversal y observacional. La ubicación del estudio fueron 4 escuelas de medicina, 2 privadas y 2 públicas, ubicadas en las ciudades de Chiclayo, Lima, Arequipa y Puno. La población de estudio fueron 5.423 estudiantes de medicina, de lo cual se obtuvo una muestra de 1.107 estudiantes, 390 varones y 717 mujeres, una muestra, perdón, no probabilístico por conveniencia. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la técnica basada en una encuesta en línea. Asimismo, dentro del procedimiento de recolección de datos, se optó por la autorización, la información del estudio. Dentro del procedimiento y análisis de datos, la base de datos en Excel, SPC 26, el chip cuadrado, y dentro de los criterios de selección se ha considerado ser estudiante de medicina actualmente matriculado y asistiendo a clases en línea, vivir en el Perú durante el periodo de aplicación de la encuesta, asistir exclusivamente a cursos de medicina de pregrado. Ningún participante elegible de las 4 universidades ha sido excluido a priori. Dentro del procedimiento, primero se hizo el reclutamiento que inició en agosto del 2020 y finalizamos el reclutamiento en abril 2021. Se enviaron en sí 5.423 invitaciones por correo electrónico a las 4 universidades de facultades de medicina. 3.002 rebotaron o no se abrieron debido a razones técnicas. 2.421 se entregaron y abrieron correctamente. Se recolectaron 1.508 encuestas y estudiantes que rechazaron fueron 903, que corresponde al 30.7%, y se obtuvieron un total de 1.107 encuestas respondidas que fueron consideradas en el presente trabajo de investigación. Dentro de los resultados, es importante ver las características demográficas de toda la muestra. Dentro de la edad media, promedio, en el grupo femenino, tuvimos de 21 años, de 21.6 años, y en el grupo masculino, 22.3 años. Dentro de las universidades, de la universidad pública, participaron 371 estudiantes del sexo femenino y del sexo masculino 255. En la universidad privada corresponde al grupo femenino 346 estudiantes y al grupo masculino 133. Es importante también ver en qué etapa de estudios se encontraron estos estudiantes. Hay 2 etapas en las facultades de medicina en Perú. Uno que son las clínicas, las preclínicas, y el otro son las clínicas. Dentro de las clínicas, que corresponde a partir del 7º semestre, ¿sí? Están en el sexo masculino 433, en el femenino, 433, y en el masculino 237. En las preclínicas, 284 corresponde al femenino y 153 al masculino. Este es el breve resumen de la distribución por edad, sector universitario y etapa académica de la muestra. En la tabla 2 verificamos las estadísticas descriptivas y la confiabilidad de las medidas psicométricas utilizadas en los 1.107 estudiantes. Respecto a estas escalas utilizadas, las 3 escalas, ¿sí?,
es que miden componentes específicos y el profesionalismo médico, y las otras cuatro escalas o medidas psicométricas utilizadas mostraron la confiabilidad adecuada. Es así que dentro de los resultados se tienen estos aspectos importantes que debemos mencionar. Dentro de los factores que incrementaron las posibilidades de deserción se tiene en primer lugar a la depresión, en segundo lugar a la intención de trabajar en el futuro en el sector privado, en cuarto lugar la ansiedad, en tercer lugar, perdón, en cuarto lugar las habilidades de trabajo en equipo. Estos aspectos fueron los hallazgos que se tuvieron en relación a las probabilidades de deserción. Dentro de las variables que se correlacionaron con un menor riesgo de deserción, encontramos las habilidades de aprendizaje permanente, luego el bienestar subjetivo, luego estudiar en una universidad pública, luego adquirir una mejor percepción de la medicina como una opción de carrera durante la pandemia. Estos aspectos son muy importantes para poder considerarlas, lógicamente, ante las autoridades de las universidades, de las facultades de medicina, para poder tomar en consideración y poder considerarlos dentro de su plan de trabajo. El resto, incluidas las variables directamente asociadas con el contexto externo de COVID-19, ¿sí? Y la empatía clínica no mostraron una asociación con la intención de deserción entre los 8 factores caracterizados en este estudio. 2 fueron componentes específicos del profesionalismo médico, que son trabajo en equipo y habilidades de aprendizaje permanente. Dentro de las conclusiones, tenemos 3. Los hallazgos han demostrado que durante la pandemia, la intención de desarrollo en los estudiantes de medicina peruanos pareció ser mayor en aquellos que presentaban síntomas de depresión y ansiedad, aquellos que tenían la intención de trabajar en el sector privado y aquellos que habían tenido un mayor desarrollo de habilidades de colaboración interprofesional. Como segunda conclusión, por el contrario, los estudiantes de medicina con un mayor desarrollo de las habilidades de aprendizaje permanente, que estaban más satisfechos con su vida general, que estudiaban en escuelas de medicina públicas y que habían adquirido una mejor percepción de su elección de carrera, no mostraron intención de abandonar sus estudios de medicina. Finalmente, los hallazgos observados sugieren que el beneficio del desarrollo temprano de componentes específicos del profesionalismo médico habría sido mayor en un contexto de formación presencial y tutorizada. Muchísimas gracias.